Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh! ¡Con las manos arriba, eso! Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy conoceremos un caso clínico que revela cómo una enfermedad metabólica poco frecuente puede presentarse con síntomas muy variados. Hablaremos de la deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa, una alteración genética que impide que las células produzcan energía de forma adecuada. Este es el caso de una niña en edad escolar que, desde pequeña, presentaba retraso en el neurodesarrollo, dificultad para alcanzar hitos motores y algunas características faciales particulares. A lo largo de su vida escolar, desarrolló episodios de descompensación metabólica, especialmente después de infecciones respiratorias o cuadros febriles. Cada uno de esos episodios se acompañaba de cansancio extremo, vómito y alteración del estado general. A pesar de múltiples consultas médicas, los síntomas parecían no encajar claramente en un solo diagnóstico. No fue sino hasta que se realizaron estudios metabólicos y de neuroimagen que surgió la sospecha de un defecto energético a nivel cerebral. Este caso es relevante porque demuestra que la deficiencia del piruvato deshidrogenasa puede manifestarse tardíamente, con un espectro clínico más amplio del que se creía. Para entender este caso necesitamos ver qué sucede en el cuerpo. El complejo piruvato deshidrogenasa es el encargado de transformar el piruvato que proviene de los carbohidratos que comemos en acetil-CoA, la molécula que permite que nuestras células produzcan energía en las mitocondrias. Cuando hay una deficiencia en este complejo, esa conversión no se realiza y como consecuencia el piruvato se acumula y el cuerpo lo convierte en lactato, generando acidosis láctica. Y la célula queda sin suficiente energía, afectando especialmente al cerebro, que es el órgano con mayor demanda energética. Dependiendo de qué subunidad del complejo esté afectada, E1, E2, E3 o proteínas asociadas como el PDHX, la gravedad varía. En este caso, la mutación genética identificada fue en el PDHX, un gen que ayuda a ensamblar el complejo enzimático. Esa alteración explica por qué la paciente tenía episodios de descompensación, retraso neurológico y síntomas que aparecían cada vez que su metabolismo era exigido. Para explicar las pruebas diagnósticas y la confirmación del caso de la deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa, es importante entender que este trastorno suele sospecharse cuando el paciente presenta acidosis láctica persistente, problemas neurológicos tempranos o retraso en el desarrollo. Sin embargo, estos signos pueden aparecer en muchas otras enfermedades metabólicas, por eso el diagnóstico requiere varios pasos. En primer lugar, se realizan pruebas iniciales de laboratorio. La más característica es la medición del lactato y piruvato en sangre y en líquido cefalorraquídeo. En muchos casos se observa un aumento del lactato, pero también puede aparecer un fenómeno conocido como pico negativo de lactato, que puede confundir el diagnóstico. Lo realmente útil es calcular la relación lactato-piruvato, que suele estar alterada cuando el complejo pH no funciona adecuadamente. Después se pueden hacer pruebas metabólicas más específicas, como la medición de alanina, ya que este aminoácido suele elevarse cuando el piruvato no puede entrar a la mitocondria y se desvía hacia otras rutas. También se utilizan estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética, y que pueden mostrar malformaciones cerebrales o atrofia, específicamente en estructuras como el cuerpo calloso. Sin embargo, la confirmación definitiva del diagnóstico se logra mediante pruebas enzimáticas o genéticas. Las pruebas enzimáticas evalúan directamente la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa en fibroblastos, músculo o glóbulos blancos. Cuando la actividad está reducida, se confirma la disfunción y finalmente la prueba más precisa, que es el estudio molecular, donde se busca una mutación en los genes involucrados en el complejo pH, especialmente el gen PDHA1. Identificar la mutación confirma el diagnóstico y permite orientar mejor el pronóstico y el asesoramiento genético.
En resumen, el diagnóstico combina hallazgos clínicos, análisis metabólicos, neuroimagen, pruebas enzimáticas y estudios genéticos, porque la enfermedad puede tener muchas formas de presentación y solo la suma de estas pruebas permite confirmar el caso con seguridad. Durante los episodios agudos de acidosis metabólica, como el que presentó a los 9 meses, el manejo de soporte fue esencial. Esto incluyó la administración de bicarbonato para contrarrestar la acidosis y en ocasiones soporte ventilatorio invasivo prolongado. El tratamiento crónico se enfoca en proporcionar una fuente de energía alternativa al cerebro y apoyar al metabolismo. La intervención clave fue la dieta cetogénica. Esta dieta es un plan de alimentación que se caracteriza por ser alta en grasas, adecuada en proteínas y muy baja en carbohidratos. Se utiliza para formar cetonas, lo que ayuda a controlar episodios recurrentes de inestabilidad metabólica. También se implementó la suplencia de vitaminas y coenzimas que favorecen las reacciones mitocondriales. A la paciente se le administró tiamina, ácido lipoico y carnitina. En su evolución, a pesar de las descompensaciones, la paciente demostró una progresión en sus hitos motores, aunque fue lenta. Tuvo sostén cefálico a los 18 meses, pudo sentarse a los 2 años, gatear a los 3 y caminar a los 5 años. En su estado actual, la paciente está estable, realiza marcha independiente de pasos cortos, sin embargo, presenta discapacidad cognitiva severa y no ha adquirido lenguaje. El fenotipo E3-PP es un punto crucial de este caso en el subtipo genético. A diferencia de las formas más comunes y severas, los pacientes con déficit de la proteína de unión E3 a menudo sobreviven la infancia e incluso la edad adulta. Esto se debe a que incluso con la deficiencia existe cierto ensamblaje del complejo piruvato deshidrogenasa. Su manejo continúa siendo integral, incluyendo neurología, pediatría, nutrición y genética, y se enfatiza en el asesoramiento genético a los padres. Conclusiones. Primero, defecto metabólico central. La deficiencia de PDH es un trastorno metabólico hereditario causado por un defecto en el complejo piruvato deshidrogenasa, que es crucial para la producción de energía. Segundo, conversión crítica impedida. El cPDH cataliza la conversión del piruvato en acetil-CoA, el cual entra en el ciclo de Krebs. La deficiencia bloquea este paso. Tercero, acumulación tóxica. El bloqueo provoca la acumulación del piruvato y por desvío metabólico el ácido láctico resultante. Cuarta, principal consecuencia clínica. La característica más común y grave es la acidosis láctica crónica o intermitente, que puede ser potencialmente mortal. Quinto, disfunción del CNC. La acumulación del piruvato y falta del acetil-CoA y energía afectan principalmente el sistema nervioso central, ya que el cerebro depende en gran medida de la glucosa como fuente de energía. Sexto, espectro de severidad. La enfermedad presenta un amplio espectro clínico que va desde formas neonatales graves con disfunción cerebral estructural hasta formas de inicio tardío más leves. Por último, a pesar de los avances, la deficiencia del PDH sigue siendo una enfermedad grave con mal pronóstico en sus formas más severas, lo que subraya la necesidad de terapias genéticas y farmacológicas más efectivas. Si en este video aprendiste algo nuevo sobre esta compleja enfermedad metabólica, dale un like y compártelo. Y recuerda, la deficiencia del piruvato deshidrogenasa nos recuerda lo intrincado que es el motor de la vida. Una simple enzima puede ser la diferencia entre un desarrollo normal y una lucha metabólica constante. Hasta la próxima y sigue cuidando tu metabolismo.